Desde objetos inexplicables que caen del cielo sin un origen claro, hasta descubrimientos antiguos que desafían todo lo que creíamos saber sobre la historia, la Tierra continúa revelando misterios que se sienten casi imposibles de explicar. En un caso, los científicos todavía intentan entender un artefacto que no coincide con ninguna fuente humana o natural conocida. Encontraron el cráneo de lo que creen es una nueva especie humana, que podría ser nuestro pariente evolutivo más cercano. En otro, los arqueólogos creen que pueden haber descubierto evidencia relacionada con una de las reliquias más legendarias de la historia, el Santo Grial. Hoy desglosamos algunos de los descubrimientos más asombrosos jamás encontrados en nuestro planeta. Cada uno lleva los límites de la ciencia, la historia y la creencia al extremo. Quédate con nosotros porque lo que estás a punto de ver podría cambiarlo todo. Número 15. El cráneo del hombre dragón. En 1933, durante la construcción del puente Dongjiang cerca de Harbin, China, un trabajador hizo un descubrimiento extraordinario a orillas del río Songhua, un cráneo masivo e inusual enterrado en lo profundo del suelo. A primera vista, no parecía completamente humano. Era sorprendentemente diferente en tamaño y construcción de cualquier cráneo moderno conocido, pero debido a la tensión política de la época, el trabajador tenía miedo de reportarlo a las autoridades. En cambio, escondió el cráneo en un pozo abandonado, donde fue olvidado durante décadas. El hallazgo se perdió para la historia durante 85 años, hasta que el trabajador reveló su ubicación a su familia en 2018, en su lecho de muerte. El cráneo fue recuperado y entregado a los científicos para su estudio. Lo que ocurrió después impresionó a los investigadores. Concluyeron después de un análisis detallado que el cráneo pertenece a una rama previamente desconocida de humanos antiguos llamada Homo longi, y comúnmente conocida como el hombre dragón. A pesar de su dramático nombre, no tiene ninguna conexión con mitos o dragones. El nombre proviene de la asociación histórica de la región con el río del dragón negro. El cráneo es uno de los mayores cráneos de Homo jamás descubiertos. Se cree que pertenece a un macho que vivió hace alrededor de 146.000 años. Sus características sugieren un vínculo fuerte y complejo dentro de la familia evolutiva humana. Sin embargo, algunos científicos argumentan que puede no ser una nueva especie, sino más bien una variación de un grupo humano antiguo ya conocido encontrado en China. De cualquier manera, este descubrimiento sigue siendo una de las claves más importantes para entender la evolución humana, revelando que nuestro pasado antiguo es mucho más complejo de lo que alguna vez creímos. Número 14. El arrecife mega oculto. Los científicos frente a la costa de Australia han descubierto algo tan grande que ha estado oculto bajo el océano durante siglos. La Gran Barrera de Coral, el sistema de arrecifes de coral más grande del mundo, yace bajo las aguas de Queensland. Es tan grande que abarca más de 35 millones de hectáreas y en realidad puede verse desde el espacio por los astronautas. Pero a pesar de su increíble tamaño, grandes partes del arrecife siguen sin explorar. Eso es lo que hizo tan impactante una expedición de 2020. Mientras se cartografiaba el fondo marino en el norte de la Gran Barrera de Coral, los investigadores detectaron repentinamente una gigantesca estructura que se elevaba desde las profundidades de abajo. Era un enorme arrecife de coral separado que nadie sabía que existía. El arrecife recién descubierto se alzaba más de 480 metros de altura y casi 1,5 kilómetros de ancho, más alto que el Empire State Building. Aún más sorprendente, fue el primer nuevo arrecife descubierto en la región en más de 120 años. Más tarde, los científicos regresaron para examinar la estructura con un robot submarino llamado Sebastián y transmitieron en vivo toda la misión mientras descendía al océano profundo. Lo que mostraron las cámaras fue increíble. A pesar de estar aislado del sistema de arrecifes circundante, el arrecife oculto prosperaba con vida. Bancos de peces de colores brillantes giraban alrededor de gigantescas formaciones de coral, mientras tiburones de arrecife gris se deslizaban silenciosamente por el agua azul oscura. El hallazgo fue un recordatorio para los científicos de cuánto todavía desconoce la humanidad sobre el mar. Porque incluso hoy, puede haber enormes mundos submarinos escondidos bajo la superficie, esperando ser descubiertos. Número 13. El submarino fantasma perdido. Algunas misiones militares son tan secretas que nunca estuvieron destinadas a ser completamente entendidas. Durante la Segunda Guerra Mundial, un submarino de operaciones especiales británico, el HMS Triumph, desapareció sin dejar rastro en 1942. Se le había asignado una misión de rescate encubierta cerca de una isla griega ocupada por los alemanes, encargada de extraer refugiados británicos bajo un riesgo extremo. Nunca llegó, sin señales, sin llamada de socorro y sin avistamientos confirmados. El navío
navío simplemente desapareció en el Mediterráneo. Debido a su naturaleza clasificada, incluso los registros de seguimiento de la guerra fueron limitados. Eventualmente, el HMS Triumph fue declarado perdido en el mar, junto con los 64 tripulantes a bordo. Durante décadas, su destino siguió siendo uno de los tranquilos misterios del océano. Luego, más de 80 años después, un buceador técnico griego llamado Kostas Toktarides dedicó más de 2 décadas a resolverlo. Usando tecnología de exploración de aguas profundas, buscó sistemáticamente la región donde se creía que el submarino había operado por última vez. Finalmente, en 2023, lo encontró descansando a unos 10 kilómetros del Cabo Unión, a casi 200 metros de profundidad. Un vehículo operado de forma remota reveló la inquietante verdad. La proa del submarino había sido desgarrada por una poderosa explosión, pero las escotillas todavía estaban selladas, lo que sugiere que se hundió instantáneamente mientras estaba sumergido. Si fue golpeado por un ataque enemigo o sufrió un fallo catastrófico sigue siendo desconocido. Hoy, el naufragio está oficialmente tratado como una tumba de guerra protegida. Su ubicación exacta se mantiene sin revelar. Una tumba silenciosa bajo el mar, finalmente redescubierta después de 85 años. Número 12. La punta de flecha de metal espacial. Imagina que tenías que construir una flecha hace miles de años. Probablemente usarías piedra, tal vez bronce, tal vez madera. Pero un antiguo artesano decidió hacer algo casi increíble. Hizo su punta de flecha con metal del espacio exterior. El artefacto fue descubierto originalmente en la década de 1870 cerca de Möringen, Suiza. Durante más de un siglo, los arqueólogos creyeron que era solo una punta de flecha de la edad de bronce, inusualmente oxidada, nada más. Pero en 2023, los investigadores observaron más de cerca usando análisis de rayos X avanzados, y lo que descubrieron los sorprendió. Esta antigua arma no estaba hecha de metal ordinario. Fue forjada con hierro tomado de un meteorito. Un meteorito que se estrelló en la Tierra hace más de 3000 años. Aún más increíble, los científicos rastrearon el material hasta un sitio de impacto de meteorito en Estonia, a más de 2200 kilómetros de donde se encontró la flecha. Eso significa que los pueblos antiguos pueden haber recolectado fragmentos de una roca espacial caída y los habrán comerciado por toda Europa mucho antes de que la civilización moderna siquiera existiera. Y considerando que la mayoría de los meteoritos se desintegran antes de llegar a la superficie de la Tierra, este descubrimiento es increíblemente raro. Los investigadores ahora creen que el hierro meteórico puede haber sido uno de los materiales más valiosos en el mundo antiguo, literalmente metal del cielo, lo que significa que en algún lugar de la edad de bronce, los antiguos guerreros pueden haber combatido con armas hechas del espacio exterior. Número 11. La ciudad de oro perdida de Egipto. En 2020, el arqueólogo Zahi Hawass y su equipo comenzaron una excavación en la orilla oeste del Nilo, cerca de Luxor. Su objetivo parecía ordinario al principio, localizar un templo mortuorio conectado al complejo funerario de un faraón. Pero lo que descubrieron bajo el desierto lo cambió todo. A medida que se retiraban cuidadosamente capas de arena, el suelo comenzó a revelar algo que nadie esperaba. No un templo, no una tumba, una ciudad antigua completa. Enterrado profundamente bajo la superficie, había un asentamiento completo, perdido para el tiempo durante miles de años. Las casas de ladrillo de barro todavía estaban en su lugar. Estrechas y sinuosas calles se extendían entre ellas. Los muros preservaban el contorno de la vida cotidiana como si la ciudad hubiera sido sellada de repente y olvidada por la propia historia. No había registros escritos, no había mapas antiguos, no había referencias en la historia, nada. Al principio, incluso los arqueólogos no sabían qué estaban mirando. Debido a su increíble preservación y su origen durante el apogeo de la civilización del antiguo Egipto, la llamaron la ciudad de oro perdida. El análisis temprano fechó el asentamiento en alrededor de 3400 años, durante el nuevo reino de Egipto, la legendaria edad de oro del antiguo Egipto. A medida que continuaron las excavaciones durante los meses siguientes, más de la ciudad emergió lentamente de la arena. Barrios enteros aparecieron a la vista. La cerámica todavía yacía donde había sido dejada. Herramientas, joyas y pequeños amuletos dieron un vistazo a las vidas de las personas que alguna vez llamaron hogar a este lugar. Quizás el descubrimiento más extraordinario fue una gran panadería, con hornos y espacios de trabajo lo suficientemente grandes para hornear comida para cientos de personas a la vez. Reveló algo poderoso. Era más que una ciudad de realeza y templos. Era un centro urbano vivo y palpitante. Más tarde, las inscripciones en jarras de vino y cerámica finalmente revelaron su identidad como una próspera ciudad conocida como Atón, conectada al reinado del faraón Amenhotep III.
Lo que hizo el descubrimiento aún más extraordinario fue su estado de preservación, una de las ciudades antiguas más completas jamás descubiertas en Egipto, frecuentemente clasificada en importancia junto al descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922. La ciudad de oro perdida demostró algo asombroso. Incluso después de miles de años, civilizaciones enteras pueden permanecer enterradas bajo la arena, esperando silenciosamente que la historia las devuelva a la luz. Número 10. La tumba del Santo Grial de Petra. Desde que las leyendas antiguas hablaron del Santo Grial, la copa que según se dice fue usada por Jesús en la última cena, la humanidad ha estado cautivada por su búsqueda. Un misterioso recipiente con poderes curativos milagrosos, incluso la capacidad de otorgar la vida eterna. La mayoría de la gente descartó la historia como puro mito, pero en 2024, un descubrimiento bajo la antigua ciudad de Petra hizo que Internet cuestionara todo. Los arqueólogos estaban escaneando cerca del famoso tesoro de Petra cuando su equipo detectó algo extraño en las profundidades bajo la estructura, una cámara subterránea secreta que nadie sabía que existía. Los investigadores se curiosearon y comenzaron a excavar el sitio, y lo que encontraron parecía algo sacado directamente de una película de Indiana Jones. Enterrado bajo capas de piedra y polvo, había una tumba sellada que contenía 12 esqueletos humanos, rodeados de antiguos artefactos de bronce, hierro y cerámica que databan de hace más de 2000 años. Pero un detalle acaparó inmediatamente la atención de todos. Uno de los esqueletos parecía sostener fuertemente un cáliz de cerámica en su mano, y en cuestión de horas, las teorías descabelladas explotaron en Internet. La gente comenzó a hacerse la pregunta imposible. ¿Habían descubierto finalmente los arqueólogos el Santo Grial? La conexión parecía aún más extraña porque la propia Petra ya se había hecho famosa en la cultura popular como el lugar vinculado a las leyendas del Grial y las películas de aventuras. Por un momento, genuinamente se sintió como si la historia y la mitología estuvieran chocando en la vida real. Pero después de un examen más detenido, los expertos entregaron una explicación mucho menos mágica. Los investigadores ahora creen que el cáliz era muy probablemente solo la sección superior rota de una jarra de cerámica ordinaria. Aún así, el descubrimiento estuvo lejos de ser decepcionante. La tumba oculta le dio a los arqueólogos un vistazo increíblemente raro a las prácticas funerarias de la misteriosa civilización nabatea, que alguna vez gobernó Petra hace miles de años, demostrando que incluso sin el Santo Grial, la ciudad antigua todavía tiene secretos por descubrir. Número 9. La garra gigante del Moa. En lo profundo de una cueva remota en el monte Owen, en Nueva Zelanda, los arqueólogos descubrieron algo que parecía casi imposible. Una garra de pájaro gigante perfectamente preservada, todavía cubierta de piel y tejido seco después de más de 3000 años. A primera vista, ni siquiera parecía real. El descubrimiento se parecía a algo sacado directamente de una película de monstruos, en lugar de un fósil escondido en las profundidades subterráneas. La garra pertenecía al moa, uno de los pájaros más grandes que jamás hayan caminado por la Tierra. Algunas especies medían más de 3 metros de altura y pesaban cientos de kilogramos, dominando Nueva Zelanda mucho antes de que los humanos llegaran. A diferencia de las aves modernas, los moas eran completamente incapaces de volar, dependiendo en cambio de sus masivas patas para moverse a través de densos bosques y tierras abiertas. Pero su reinado no duró para siempre. Hace unos 800 años, los primeros colonos humanos llegaron a Nueva Zelanda, y los pájaros gigantes rápidamente se convirtieron en objetivos de caza. En solo unos pocos siglos, cada especie de moa había desaparecido para siempre. Lo que hace tan inquietante este descubrimiento es su increíble preservación. Escondida en las profundidades del ambiente frío y seco de la cueva, la garra permaneció casi intacta durante miles de años, como un fragmento congelado de otra era. Es un inquietante recordatorio de que enormes criaturas alguna vez gobernaron este planeta y desaparecieron mucho antes de que la mayor parte de la historia humana siquiera comenzara. Número 8. Misteriosos escombros espaciales. En abril de 2024, un agricultor y su hijo en Saskatchewan, Canadá, se toparon con algo extraño enterrado en sus tierras de cultivo, un enorme objeto metálico que parecía haber caído directamente del cielo, pesando más de 45 kilogramos y construido con fibra de carbono y aluminio reforzado. La estructura no se parecía a nada que hubieran visto antes. El extraño diseño en forma de panal y los materiales futuristas del objeto inmediatamente generaron especulaciones en Internet. Las fotos se extendieron rápidamente por las redes
redes sociales, con algunas personas convencidas de que los restos pertenecían a tecnología militar secreta, mientras que otras se preguntaban si podría ser algo aún más extraño. Por un breve momento, las tranquilas tierras de cultivo se convirtieron en el centro de un misterio del mundo real. Pero los expertos pronto descubrieron la verdad. El objeto era muy probablemente un fragmento sobreviviente de un cohete SpaceX que había vuelto a entrar en la atmósfera terrestre. Durante los lanzamientos, los componentes del propulsor están diseñados para separarse y generalmente se desintegran antes de llegar al suelo. Sin embargo, en casos raros, grandes piezas sobreviven al intenso calor y se estrellan de regreso en la Tierra. Los investigadores luego vincularon los escombros a actividad de cohetes anterior y el objeto fue finalmente recuperado para un análisis posterior. Lo que comenzó como un posible encuentro alienígena se convirtió en un recordatorio de algo igualmente inquietante. La humanidad ha llenado la órbita terrestre con tanta tecnología que piezas de ella ahora literalmente están cayendo de vuelta sobre el planeta. Número 7. Las cataratas de sangre de la Antártida. Al principio esto suena increíble, pero es uno de los descubrimientos científicos más fascinantes en la Antártida. Los científicos han descubierto una maravilla natural espeluznante llamada cataratas de sangre en lo profundo del desierto helado. En el borde del glaciar Taylor, fluye del hielo sólido como una lenta catarata roja, creando una escena que parece casi de otro mundo. Pero este no es un misterio imaginario, es un hallazgo geológico real, escondido bajo casi 400 metros de hielo. Los científicos han determinado que el flujo rojo proviene de un masivo lago antiguo, atrapado bajo la capa de hielo durante millones de años. Este lago estuvo conectado anteriormente al océano, pero los glaciares lo sellaron completamente con el tiempo, cortándolo del mundo exterior. Durante millones de años, estuvo sellado en total oscuridad, sin luz solar, sin oxígeno, sin contacto exterior. A medida que se formaron nuevas capas de hielo encima, el agua atrapada adentro se volvió tan salada y concentrada que todavía no se congela incluso en el frío extremo de la Antártida. El agua antigua que finalmente encuentra su camino hacia afuera del glaciar a través de grietas reacciona de inmediato con el oxígeno en el aire. El agua tiene un alto contenido de hierro que se oxida y crea el llamativo color rojo que le da su nombre a las cataratas de sangre. Pero aún más asombroso fue lo que los científicos encontraron dentro de este ecosistema secreto. Incluso si ha estado aislado durante millones de años, el lago está lejos de estar vacío. Contiene microbios vivos, diminutos organismos que han evolucionado para sobrevivir en uno de los entornos más extremos de la Tierra, sin luz solar, sin oxígeno y casi sin fuentes de energía. Sin embargo, la vida continúa. Este descubrimiento es más que solo una maravilla natural. Les da a los científicos un raro vistazo a cómo puede sobrevivir la vida en condiciones extremas, e incluso abre la posibilidad de que ecosistemas ocultos similares puedan existir bajo las superficies heladas de otros planetas, como Marte. Lo que parece una catarata roja congelada es en realidad una ventana a un mundo antiguo y oculto, uno de los descubrimientos más extraordinarios de la ciencia moderna. Número 6. La civilización oculta del Amazonas. En lo profundo del corazón de la selva amazónica han ido exploradores durante siglos, buscando una legendaria ciudad perdida escondida bajo el dosel de la jungla, que se decía estaba repleta de riqueza, misterio e inimaginables riquezas. Los españoles le dieron a esta mítica civilización un nombre que resonaría a través de los siglos: El Dorado. Pero después de muchas expediciones fallidas, la historia se fue desvaneciendo lentamente hasta convertirse en leyenda. Los historiadores decidieron que el Amazonas era simplemente demasiado denso, demasiado hostil, demasiado implacable para sostener enormes civilizaciones antiguas. El pensamiento dominante era que solo había espacio para que existieran pequeñas tribus dispersas allí. Luego, en 2024, todo cambió. Stephen Rothstein y un equipo de científicos regresaron a las junglas del este de Ecuador, esta vez armados con una sofisticada tecnología de escaneo láser llamada LIDAR. En lugar de abrirse paso por la selva tropical, los científicos ahora podían escanear desde el cielo justo a través del denso dosel de la jungla, mostrando lo que había estado oculto bajo los árboles durante miles de años. Lo que encontraron conmocionó al mundo arqueológico. Bajo la selva tropical yacía un vasto sistema urbano antiguo, en la región de Upano.
Gigantescas plataformas, plazas, vecindarios y largas y perfectamente rectas carreteras que conectaban miles de estructuras entre sí. Más de 6.000 cimientos artificiales emergieron del suelo de la jungla como las ruinas de un mundo olvidado. A medida que comenzaron las excavaciones, los investigadores se dieron cuenta de que esto no era solo una colección de pueblos. Era una de las civilizaciones más grandes y antiguas jamás descubiertas en el Amazonas. Los expertos creen que la región pudo haber albergado hasta 100.000 personas hace casi 2.500 años, destruyendo por completo la idea de larga data de que las sociedades amazónicas antiguas eran primitivas o aisladas. La ciudad no fue construida con oro como afirmaban las leyendas de El Dorado, pero la verdad puede ser aún más increíble, porque oculta bajo una de las junglas más misteriosas del mundo. Una civilización avanzada había permanecido invisible para la humanidad durante siglos, esperando que los láseres en el cielo finalmente revelaran su existencia. Número 5. El fósil dinosaurio pájaro. Todo el mundo sabe que los dinosaurios alguna vez dominaron el mundo. Lo que mucha gente no se da cuenta es que nunca desaparecieron realmente. Las aves modernas son en realidad los descendientes vivos de los antiguos dinosaurios terópodos, el mismo grupo que incluía depredadores como el Velociraptor e incluso el T-Rex. Pero en 2023, los científicos pueden haber descubierto uno de los eslabones perdidos más importantes de esta historia. En China, los paleontólogos descubrieron un fósil de 120 millones de años de una extraña criatura que no encajaba del todo en ninguna categoría conocida. A primera vista, parecía un pájaro completo con plumas, alas y un cuerpo construido para el vuelo, pero su cráneo contaba una historia muy diferente. Su estructura de mandíbula se parecía estrechamente a la de un dinosaurio depredador, mucho más primitivo que cualquier cosa vista en las aves modernas. A diferencia de las aves de hoy, que pueden mover partes de sus picos más libremente, esta criatura solo podía mover su mandíbula inferior, exactamente como un terópodo. Y cuanto más la estudiaban los científicos, más extraña se volvía. Sus inusualmente largas patas y pies sugerían que había evolucionado a partir de rápidos depredadores terrestres antes de adaptarse lentamente a la vida en el aire. No era completamente un dinosaurio. Y tampoco era completamente un pájaro. Era algo intermedio, una instantánea de la evolución en progreso. Un raro vistazo al momento en que los depredadores terrestres más temibles de la Tierra comenzaron su transformación en las aves que vemos hoy. Número 4. El tiburón demonio. El océano profundo alberga criaturas tan extrañas e inquietantes que algunas de ellas apenas parecen reales. Pero en 2023, los científicos identificaron oficialmente uno de los descubrimientos más bizarros hasta ahora. Una especie recién reconocida ahora, apodada el tiburón demonio. Lo que hace la historia aún más extraña es que el misterio en realidad comenzó décadas antes. En la década de los 80, los investigadores frente a la costa de Australia recuperaron el cuerpo de un tiburón hembra embarazada muerto, que se creía que pertenecía a una especie conocida de tiburón gato. Al principio, nada parecía inusual, pero después de un examen más detenido, los científicos notaron perturbadoras diferencias que no coincidían con ningún tiburón registrado. Sus ojos pálidos fantasmales parecían casi sin vida, y las extrañas cápsulas de huevos dentro de su cuerpo tenían una forma inusualmente retorcida, diferente a cualquier cosa que los investigadores hubieran visto antes. Durante años, el misterio permaneció sin resolver. Los extraños especímenes fueron finalmente almacenados en colecciones de museos, donde estuvieron olvidados durante décadas. Luego, años después, los biólogos marinos descubrieron varias cápsulas de huevos más bizarras escondidas en archivos científicos. Cubiertas de inusuales crestas y marcas en forma de T, los huevos claramente pertenecían a algo desconocido. Cuando los investigadores compararon los nuevos especímenes con el tiburón descubierto años antes, hicieron una impactante realización. Los misteriosos huevos coincidían perfectamente con el tiburón embarazado de la década de los 80. Los científicos habían estado estudiando sin saberlo una especie completamente no descubierta todo el tiempo. El animal fue oficialmente nombrado el tiburón gato de cresta, pero en internet rápidamente se ganó un apodo más oscuro, el tiburón demonio. Y después de ver sus inquietantes ojos y sus huevos de aspecto alienígena, es fácil entender por qué. Número 3. La momia de dinosaurio. La mayoría de las personas solo imaginan unos pocos huesos dispersos atrapados dentro de la roca cuando piensan en los fósiles de dinosaurios. Sin embargo, un increíble descubrimiento hecho en Canadá en 2011 alteró eso permanentemente.
Un minero de petróleo que trabajaba en las profundidades subterráneas descubrió inadvertidamente uno de los fósiles de dinosaurio mejor conservados jamás encontrados. La criatura estaba tan bien petrificada que parecía un dinosaurio real convertido en piedra, en lugar de solo huesos. La criatura era un nodosaurio, un dinosaurio herbívoro que existió hace unos 110 millones de años y estaba fuertemente acorazado. Habría medido unos 5 metros y medio de largo y casi 1.300 kilogramos de peso cuando estaba vivo. Para protegerlo contra enormes depredadores, su cuerpo estaba acorazado con gruesas placas de armadura y picos afilados como navajas. Sin embargo, lo que realmente sorprendió a los expertos no fue el dinosaurio en sí, fue la condición en que fue encontrado. A diferencia de los fósiles ordinarios, esta criatura todavía preservaba su piel, armadura, forma corporal e incluso finos detalles superficiales. Los investigadores creen que poco después de su muerte, el nodosaurio fue arrastrado al mar, donde se hundió hasta el fondo del océano y quedó enterrado bajo capas de sedimento. A lo largo de millones de años, los minerales reemplazaron lentamente los tejidos blandos del dinosaurio, esencialmente transformando al animal completo en una momia de piedra perfectamente preservada. Y de alguna manera, después de más de 100 millones de años escondido bajo la tierra, la deriva continental finalmente empujó ese antiguo fondo marino bajo el Canadá moderno, permitiendo que un minero descubriera inadvertidamente una momia de dinosaurio de la vida real de otro mundo. Sigue siendo uno de los descubrimientos de fósiles más extraordinarios jamás realizados. Número 2. El Van Gogh perdido. Durante más de un siglo, el nombre Vincent Van Gogh ha estado asociado con la brillantez, la lucha y las pinturas que cambiaron el mundo del arte para siempre. Pero, ¿y si una de sus obras olvidadas hubiera estado a simple vista durante décadas, sin ser notada? Eso es exactamente lo que ocurrió en 2013. Un hombre que investigaba su ático en una tranquila casa noruega desenterró un descubrimiento que pronto atraería el interés de especialistas en arte de todo el mundo. Una obra de arte que nadie había visto en tiempos recientes estaba oculta entre antigüedades. Al principio parecía simplemente otro lienzo olvidado. Sin embargo, la pincelada, las elecciones de color y la intensidad evidente se sentían distintas. Los expertos quedaron asombrados cuando examinaron más de cerca la obra. Se estableció que la pintura, producida en 1888, en uno de los periodos más productivos de Vincent Van Gogh, es una obra perdida real. Durante más de un siglo, la obra más tarde reconocida como Atardecer en Montmajour había misteriosamente desaparecido del ojo público. Todavía no está claro cómo llegó a un ático. Su viaje no está bien documentado, y durante muchos años simplemente desapareció en el fondo de la existencia cotidiana sin que nadie lo notara. Sin embargo, el mundo del arte fue sacudido por el hallazgo al ser autenticado. Como si hubiera estado esperando pacientemente que el mundo lo alcanzara, una obra maestra hace mucho olvidada había reaparecido. Pinturas similares de Van Gogh se han vendido por decenas de millones en subasta, pero la imagen fue vendida más tarde a un coleccionista privado por una suma no revelada. Sirve como un potente recordatorio de que la historia invaluable todavía puede encontrarse en los lugares más comunes del mundo moderno, esperando simplemente ser redescubierta. Número 1. El misterio de la pirámide de Marte. Marte, un mundo de preguntas sin respuesta, pero una imagen convirtió la simple curiosidad en especulación global. Luego, cuando los orbitadores de alta resolución comenzaron a cartografiar la región de Sidonia, algo extraño asomó la cabeza entre el polvo rojo, una inquietante estructura similar a una pirámide que sobresalía de la superficie marciana. Sus ángulos afilados y su llamativa geometría se destacaron de inmediato, casi como si hubiera sido diseñada en lugar de formada. La luz solar que golpeaba los bordes y proyectaba profundas y aparentemente deliberadas sombras hacía que la ilusión fuera aún más poderosa. Se sentía antinatural al principio, demasiado precisa para ignorar. A través de Internet, las teorías explotaron. Algunos creían que era evidencia de una estructura antigua, posiblemente construida por una civilización desconocida. Otros argumentaban que no era más que una mesa natural formada lentamente durante millones de años por el viento, las tormentas de polvo y la erosión. Los científicos de la NASA han aclarado repetidamente que Marte está lleno de formaciones que pueden engañar fácilmente al ojo humano, especialmente bajo condiciones de iluminación específicas. Más tarde, imágenes de mayor resolución revelaron formas más irregulares e inconsistencias, debilitando la idea de cualquier origen artificial.
Sin embargo, la fascinación nunca se desvaneció del todo, porque Marte tiene el hábito de hacer esto, transforma la geología ordinaria en misterio extraordinario. Y tal vez por eso seguimos mirando hacia arriba. Al final, Marte nos recuerda que no todo misterio necesita ser resuelto para ser significativo. A veces, el asombro en sí mismo es la respuesta. Y a medida que llegamos al final de estos descubrimientos, una cosa es cierta: el universo es mucho más misterioso de lo que estamos preparados para afrontar. Al final, estos descubrimientos nos recuerdan que el universo todavía está lleno de misterios sin respuesta esperando ser explorados. Cada explicación que encontramos solo abre la puerta a preguntas aún más grandes. Y quizás esa curiosidad interminable es la fuerza real que impulsa el descubrimiento en sí mismo.